Bienvenidos, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Quiero dar un saludo a aquellas personas que se conectan en diferentes partes de Colombia y del mundo para ver esta enseñanza. Muy bien. En la enseñanza pasada estuvimos hablando acerca de cómo David, a causa de apartarse de la luz, cuando hablo de la enseñanza pasada es la del jueves, a causa de apartarse de la luz, permitió que Satanás se levantara en su contra. Y cómo esto causó que él fuera tentado a hacer algo que aparentemente era bueno, que de hecho ya se había hecho antes, que era un censo. Pero más que eso, David permitió que la avaricia dominara su corazón. Si usted no viste esa enseñanza, le pido ubíquela en el canal de YouTube y para que pueda ver y entender entonces lo que estamos aquí hablando. Pero hoy quiero hablar de otro personaje. Bueno, algo interesante en David fue que después de que él se arrepintió e hizo obras de arrepentimiento, oró y sucedió algo que casi no es resaltado: descendió fuego del cielo. ¿Sí? Y eso era algo que un profeta había logrado antes, pero aquí interesantísimo, maravilloso, es que no fue el único profeta que hizo descender fuego del cielo. ¿Sí? Recuerde, el poder de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba sobre sacerdotes, sobre algunos sacerdotes, sobre profetas y sobre algunos reyes. Y hoy quiero que vayamos a Segunda de Crónicas. Acompáñenme por favor en su Biblia. A Segunda de Crónicas. ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a ubicar Segunda de Crónicas. Capítulo 5. Capítulo 6. Segunda de Crónicas. Capítulo 6. Y vamos a ver algunas escrituras allí. Aquí en contexto, vamos a leer un poquito el contexto y ahí sí ya les digo qué versículo. En contexto, Dios llama a Salomón. David ha muerto. Salomón se propone a edificar un templo para Dios y bueno, lo había propuesto David en su corazón, pero David no podía hacerlo por cuanto sus manos habían estado demasiado untadas de sangre, ¿sí? O sea, él había sido un guerrero, pero Salomón no ha tenido derramamiento de sangre, no ha matado a nadie, y Dios le dice a David: me agrada que quieras hacer un templo para mí, pero lo hará tu hijo, ¿sí? Ahora, Salomón traslada hace el templo, un templo maravilloso, un templo lleno de gloria y esplendor. Traslada el arca que representa la presencia de Dios y se dispone a dedicar el templo al Señor. En el capítulo 5, yo quiero que ustedes lo lean en casa. En el capítulo 5 sucede algo interesante porque hay adoración en el lugar al punto que la presencia de Dios llenó el lugar y los sacerdotes no podían ministrar. ¿Sí? Se derramó la gloria de Dios sobre el sitio. ¿Sí? Había habido alabanza, había habido instrumentos y decían: porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces la presencia de Dios llenó el sitio como una nube y no podían ministrar. En el capítulo 1 entonces de Segunda de Crónicas, el capítulo 6 versículo 1, estoy leyendo como no es, 6:1 dice: entonces Salomón dijo: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, pues yo he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en la que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo toda la congregación, y toda la congregación estaba en pie. Y dijo: bendito sea el Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo prometido con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre el pueblo de Israel.
Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar una casa en nombre de Jehová Dios de Israel, mas Jehová dijo a David mi padre, respecto de haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero no edificarás la casa de Israel, sino que tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Ahora bien, hay algunos sueños, hay algunos anhelos de nuestro corazón que nosotros no vemos cumplidos. Y a veces Dios se agrada de que deseemos ciertas cosas, pero por más que intentemos y luchemos, ¿sí?, probablemente no se den. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito único y particular con cada persona. Y tenemos que tener cuidado y guardar nuestro corazón en cuanto a esto, porque hay anhelos que tenemos que no están alineados con la voluntad perfecta de Dios. Y a veces ponemos todo nuestro empeño en ello, pero en vez de ponerlo en el empeño en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esta es la razón por la cual algunos negocios jamás prosperan. ¿Aló? Esta es la razón por la cual algunos sueños jamás salen adelante. Y son buenos sueños. ¿Están conmigo? Pero cuando tú alineas tu vida con el propósito que Dios tiene, Dios va a prosperar tu vida, el propósito y tu descendencia. ¿Te lo repito? Ponle cuidado. Cuando tú alineas tu vida, tu deseo y tu corazón con el propósito que realmente Dios tiene para ti, Dios va a prosperar tu vida, Dios va a prosperar tu destino y va a prosperar tu descendencia. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios con David? Ponerlo como el primer príncipe, como el primer varón elegido por Dios, como rey. Pero tenía otro propósito al lado, que destruyese los enemigos de Israel para que Israel pudiera prosperar como nación. Poner un rey, un regente, para que organizara al pueblo, para que organizara los ejércitos, para que se hiciera una fama y a un nombre, y ponerlo como el ejército más fuerte de aquel tiempo y de aquella tierra, para que ninguna nación anhelara ir en contra de ellos. Sino que todas las naciones, por el contrario, pensaran en hacer alianza con Israel. Ese era el propósito. Y fíjense que el propósito de Dios con David no era levantar un templo para Jehová, sino levantar una nación. ¿Aló? Sin embargo, a Dios le agradó el plan, a Dios le agradó la idea, y le prometió, tu hijo lo hará, el que sale de tus lomos. Pero es que una cosa interesante de esto de que sale de tus lomos, es que no era uno de los hijos más de David. Acuérdese que en aquel tiempo habían matrimonios por conveniencia política. ¿Aló? Y en medio de sus matrimonios por conveniencia política, pues había que legalizar el matrimonio. Y la única manera de legalizar el matrimonio era, como usted ya sabe, que se legalizan los matrimonios. Y a causa de eso se concebían hijos. Pero aquí Dios le está diciendo algo diferente. Es decir, un hijo de sus lomos quiere decir realmente un hijo de su corazón y un hijo con la mujer que él amaba. ¿La va cogiendo? ¿Por qué no fue rey el primogénito de David, el primer hijo nacido? Porque Dios tenía otro propósito. ¿Aló? ¿Aló? Y a veces nosotros nos cuadriculamos porque es que tiene que ser de esta manera. No, fíjense que a veces Dios mueve las fichas de otra forma. Déjeme decirle algo que yo pienso, no es doctrina, es mi pensamiento.
Yo pienso que la mujer que Dios tenía preparada para David era Betsabé. Que circunstancialmente Betsabé había tenido un matrimonio, pero el hombre que ella tenía iba a morir en la guerra. Y ella iba a quedar viuda y solita y desamparadita. Y entonces David la iba a recoger. Pero cuando nosotros permitimos que las tinieblas vengan, de eso hablaba, acerca de esto hablaba en la predicación, la enseñanza que les estoy refiriendo, de cómo David se apartó por estar haciendo lo que no le correspondía hacer. O mejor, por no hacer lo que le correspondía hacer. En el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en la casa. Y cuando no hacemos la obra que Dios tiene para nosotros, hacemos otras cosas que no estamos llamados a hacer y cometemos equivocaciones. O sea, dígalo de esta manera: cuando yo me salgo del propósito de Dios, me equivoco gravemente y la embarro. Eso le pasó a David. Ahora bien, en medio de todo esto, Dios ajusta las cosas, trae la mujer correcta que iba a amar a David. Después de esta, David no amó a ninguna otra, sino que se quedó con ella, y tienen a Salomón, un hombre conforme al corazón de Dios también, dentro de un plan, para que coseche los frutos del trabajo de David su padre. Mire, cuando usted lee Crónicas y se da cuenta el ejército tan grandísimo que tenía David y que se lo heredó a su hijo Salomón, aparte de las 12 tribus, ¿sí?, tenía más de 24,000 hombres muy bien entrenados. Los oficiales de David fueron los que le ayudaron a destruir los gigantes, porque esa era una de las tareas de David: arrasar con los gigantes en la tierra. ¿Sabe que los gigantes sí existieron? ¿Sabe que hay evidencia científica de los gigantes? ¿Y se imagina el problema y el chicharrón tan grande que tendríamos en la tierra si los gigantes todavía estuvieran en la tierra? Esos tipos como dictadores de la humanidad. Uy. Pero Dios nos libró de eso. Dios nos libró de eso por medio de David. ¿Están conmigo? Ahora Salomón está allí en la entrada del templo y está dando gracias a Dios por esto, y comienza a hacer una oración tremenda en todo el capítulo 6. Y quiero ver algunos apartes de lo que Dios le pide, perdón, de lo que Salomón le pide a Dios. Quiero que nos saltemos un momentico. Usted se lo va a leer todo en la casa, pero quiero que nos saltemos un momentico al versículo 16. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 16. Dice: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, guarda a tu siervo David mi padre lo que has prometido. Miren un tipo de oración interesante. Señor, cumple lo que has prometido. Pero no se lo está haciendo como un reclamo. ¿Están conmigo? Sigamos, dice: diciendo, no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Esto se lo promete Dios a David. Le dice: de medio de todos tus hijos siempre habrá alguien en el trono, pero hay una condición: que guarden mi ley. Y Salomón está guardando. Aquí Salomón todavía está bien con Dios, ¿sí? En este momento, en este punto. Sigamos en el versículo, ¿cuál era? 17, muy bien. Versículo 17, dice: ahora pues, oh Jehová, déjenme ver, aquí, ok. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. ¿Sí? Y es interesante como aquí, sin de alguna manera Salomón tener doctrina, ni discipulado, ni curso bíblico, ni el discipulado, ni la venganza del discipulado, ni el discipulado contraataca,
sino que solamente ha estudiado la ley de Dios, entiende un principio de oración que no muchos entienden. Y es la oración escritural o la oración basada en lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Y le dice, mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú miras la oración de tu siervo. Ahora, Salomón entiende otro principio de Dios, ¿sí? Y es que Dios es tan grande que habitar en su casa es contener su poder, es contener su gloria. Ahora, Salomón se ha esforzado en que sea el edificio mejor construido, con los mejores materiales, con los mejores arquitectos, con el mejor diseño que ha habido hasta ese momento. Pero él entiende también que el poder de Dios es inigualable. Pero continuemos leyendo. Dice entonces, mas tú miras la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar en el cual me dijiste, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo con que ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo, de tu pueblo Israel, cuando hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y le exigiere juramento y viniera a jurar ante al altar de tu casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y continúa desde allí haciendo una oración tan tremenda, tan detallada, una oración que realmente es guiada por Dios mismo. Como dice Romanos, que sus hijos son guiados por su Espíritu, ¿se acuerda? Y que el Espíritu intercede por nosotros. Bueno, casi que es esto lo que ha sucedido, y hace una oración maravillosa aquí, ¿sí? Y le pide a Dios que si pecan, que los bendiga en todo momento, que puedan ir a ese lugar y encontrar su consejo, su amor, su presencia, y una oración realmente gloriosa, ¿sí? Pero quiero saltarme porque va desde el 23 y por tema de tiempo creo que no voy a alcanzar si detallo en cada cosa. Pero ora por los extranjeros, ora por las mujeres, ora por las viudas, ora por el que ha pecado. Una oración tremenda. Y quiero saltarme al versículo 41. 41, a ver. Versículo 41. Y quiero que usted lea esa oración en casa, y si puede hacerla por usted y su familia, es algo realmente glorioso. Pero mire lo que dice el versículo 41. Oh Jehová, Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo tú, y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu verdad. Jehová Dios, no rechaces a tu escogido. Esta palabra ungido significa también escogido. No rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero mira lo que dice el capítulo 7. El capítulo 7 en versículo 1. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué dice? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Ahora, quiero que sepas esto. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, ¿sí?, el poder, la unción y la presencia de Dios vienen. El fuego de Dios representa muchísimas cosas, pero aquí representa algo aún más glorioso, y es el respaldo
de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios sobre tu vida, y cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, tienes el respaldo de Dios. Por eso es tan importante poder entender y poder conseguir entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¿Sabe qué? Dentro del reino de Dios, cada uno de nosotros tiene un lugar y una función que cumplir. Cuando tú lo comprendes, cuando no estás en el lugar equivocado y oras conforme al deseo de Dios, vas a tener el respaldo de Dios sobre tu vida. Pero necesitamos entender esto. No todas las personas están llamadas a ser como Salomón o como David. Algunos están llamados a ser como los oficiales de Salomón o de David. Algunos están llamados a ser como los arquitectos de Salomón. ¿Sabe qué? Algunos están llamados a tocar los instrumentos. Pero si tú lo haces conforme al propósito de... Mire, se lo voy a poner en esos términos. ¿Qué creen que sintieron los levitas y los sacerdotes del templo cuando están ministrando, están cumpliendo su función y la gloria de Dios desciende sobre ellos? Déjenme decirle, no está registrado en la palabra, pero yo creo que Dios se encargó de alinear las cosas, los asuntos, las familias de cada uno de esas personas que estaban allí. No lo está registrado en la Biblia, pero yo creo que Joab y todos los oficiales de David tenían en sus vidas prosperidad y el diseño de Dios sobre sus vidas. Y cuando tú te alineas al deseo de Dios, cuando tú te alineas al propósito de Dios y oras conforme a la voluntad de Dios, Dios se encarga de tus asuntos. Mira lo que está sucediendo acá. Salomón se alineó con el corazón de Dios, con el diseño de Dios, con la promesa que Dios había hecho a su papá. ¿Usted sabe cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos hermanos no, hijos? ¿Usted sabe cuántos familiares tenía que podían reclamar la corona? Tíos, hermanos y demás, que podían sentirse en el derecho de reclamar la corona de David. Pero hubo uno de entre todos ellos que estaba dentro del diseño de Dios. Y reitero, tú tienes que alinearte con el diseño de Dios en tu vida para que Dios pueda prosperar. Es más, yo quiero alentarlos que lean los siguientes capítulos de Crónicas. Va a encontrarse con algo interesante. Salomón quería tanto agradar a Dios que se casó con la hija del faraón por política. Pero dijo, voy a construir una ciudad para que ella viva, porque no la voy a traer a Jerusalén. A la hija del faraón. Le hizo un palacio por allá en otra ciudad. Y le dijo a su hijita, usted es de las reinas, pero usted está allá aparte. Porque la ciudad de Dios es santa. De esa manera quería agradar Salomón y quería tener todo bien alineadito. Pero va a encontrarse con otra cosa. Viene a visitarlo la reina de Saba y la reina de Saba se encuentra con algo majestuoso. Y quiero saltarme, de hecho, porque no debería, pero quiero saltarme a lo que sucedió con la reina de Saba. Capítulo 9. Capítulo 9, y quiero ver el versículo 2 en adelante. Segunda de Crónicas. A ver, ¿qué pasó acá? Capítulo 9. Ya les he contado que este mouse me está como molestando, ¿cierto? A ver, capítulo 9. Ahorita nos devolvemos otra vez al capítulo donde estamos. Capítulo 9, versículo 2. Mire lo que dice.
que dice tan tremendo y tan glorioso aquí las Escrituras. Ay, Señor Jesús. Dice, capítulo 9, versículo 2. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa, oiga esto, que había edificado, y las viandas en su mesa, y las habitaciones de sus oficiales, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, y sus maestresalas, y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¿Sabe por qué? Porque a causa de que Salomón se alinea con la voluntad de Dios, con el deseo de Dios, las personas del reino también comenzaron a alinearse con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios para sus vidas, con el diseño de Dios para sus vidas. Y no solamente Salomón prosperaba, sino que toda la nación prosperó, toda familia, y los oficiales del rey estaban bien. Porque adquirieron una cosa maravillosa, sabiduría de parte de Dios. Y dice otra cosa, la reina de Saba, que a mí me llamó poderosamente la atención. Y mire lo que dice el versículo 5. Y dijo al rey, la verdad es que lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí que aún ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría me ha sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque al oír esa sabiduría también se hicieron sabios. Y se hicieron entendidos. ¿Y sabe qué? Sus hogares también funcionaban bien. Y así como estaba impecable el rey, estaban impecables sus siervos. Por eso es que, yo te digo, Dios quiere que tú estés impecable en todo sentido de la palabra y que tus hijos estén impecables delante de Él de la misma manera. Y que todos tus asuntos funcionen bien. Pero para esto tenemos que aprender a hacer oraciones y a vivir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no solamente eso se trata de orar y orar y orar y orar y orar y orar y orar, sino de hacer oraciones inteligentes. Hacer oraciones con sentido. Por eso yo le pido, lea en casa esta oración que Salomón hace para dedicar el templo. ¿Y sabe qué contempla Salomón? La debilidad humana. Él sabe y conoce el poder y la omnipotencia de Dios. Y sabe y reconoce que quien se aparta de Dios pierde. Y a causa de esto pide misericordia. Y lo que los sacerdotes y levitas todo el tiempo están diciendo es porque tú eres bueno y tu misericordia es grande. Y a veces no entendemos, mis amados, lo que significa la bondad y la misericordia de Dios. ¿Sabe que todo el esplendor de Salomón y toda su gloria no fue solamente porque tuviera sabiduría, sino porque en su sabiduría entendió que lo que más le convenía era estar alineado con Dios? Más adelante cometió errores, sí. Se desvió un poquito, sí, pero volvió al camino. Entendiendo que todos los placeres del mundo y que todas las riquezas del mundo son vanas delante del valor de la presencia de Dios sobre su vida. Entendió que lo más sabroso del mundo es comer, beber y regocijarse con su mujer. Pero que todo eso es vano comparado con la relación que podía tener con nuestro Dios. El mismo Salomón después lo dice, bueno, le es al hombre comer, beber y disfrutar.
Y si hubo un hombre que supo deleitarse en los brazos de una mujer, fue Salomón. Sin embargo, entendió que lo más importante es estar en la voluntad de Dios. Toda su gloria, todas sus riquezas, todo su poder, no lo cambió por la presencia y lo que representa el estar en una verdadera y legítima relación con Dios. ¿Aló? Volvámonos entonces al capítulo 6 de Crónicas. Y estábamos en los versículos finales, ¿cierto? Les había dicho yo versículo 41 hace un momento. Vamos a continuar de nuevo allí en el versículo 41 y 42. Dice: Oh Jehová, levántate ahora para habitar en tu reposo y el arca de tu poder. Oh Jehová, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Mire que está hablando de salvación, de bondad, y luego dice: acuérdate de tu ungido, no deseches, no rechaces tu ungido, acuérdate de tus misericordias. La bondad, ¿sí?, la salvación y la misericordia. Tres baluartes que tú y yo necesitamos anhelar y entender. Pero voy a saltarme, yo creo que voy a predicar más adelante acerca de esto. Pero cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria llenó la casa de Jehová con un objetivo. Mira lo que dice luego: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Pero vea el propósito de esto. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora, déjeme, tal vez muchas personas no entienden esto, pero se lo voy a decir. Muchas personas no entienden la diferencia entre el fuego y el incendio. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el fuego y el incendio? Que el incendio es un fuego sin control. Aquí dice que descendió fuego, pero fue un fuego controlado. No fue un incendio. No fue algo destructivo o sin control. Fue una señal del cielo que consumió solamente el holocausto. No consumió las telas, no consumió los cueros, no consumió las personas. Y fue una señal de Dios desde los cielos. Ahora, cuando tú aprendes a alinear tu vida con la voluntad de Dios, y luego de esto aprendes a alinear tu oración con la voluntad de Dios, logras que tu oración traiga fuego como una señal. ¿Sabe qué es esto? El respaldo de Dios sobre tus asuntos, sobre tu vida, sobre lo que estás haciendo. Pero para eso necesitamos alinearnos nosotros, apartarnos del pecado y aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. No vamos a ir hasta allá, pero Primera de Juan dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Cuando usted lee Crónicas, no ve a Salomón pidiendo: Señor, que descienda fuego del cielo y queme el holocausto. Sin embargo, el fuego es una respuesta para que el pueblo vea, para que el pueblo aún desde lejos. ¿Sabe qué? Cuando hay fuego que desciende del cielo, todo el mundo se da cuenta. ¿Sabe qué sucede si hay una señal así en el cielo? Todo el mundo sale: uy, vea, ¿qué está pasando allá? Pero además de esto, al consumir el holocausto, se ve el humo subiendo. ¿Están conmigo? Y la gente: uy, ¿qué pasó? Si hoy día nos alarmamos cuando hay fuego y cuando hay un incendio, ¿cierto? En aquella época con mayor razón, porque no habían bomberos.
¿Sabe a dónde llega la indiferencia de la gente? Hoy día ven fuego, ven humo, no, esperemos que llegue. Ya alguien tuvo que haber llamado a los bomberos. ¿Sí o no? Por eso es que los incendios forestales a veces llegan a un punto de descontrol, porque la gente, los bomberos, alguien tuvo que haberle avisado a los bomberos. Pero cuando toda la gente comenzó a verlo, comenzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo, aún los de afuera se dieron cuenta que Dios estaba respaldando a Salomón. Y cuando tú alineas tu vida, cuando tú alineas tu oración a la voluntad de Dios, entonces el respaldo de Dios se deja ver desde los cielos sobre tu vida. Yo esperaba un mejor amén ahí, pero bueno, se los valgo. Quiero que nos sigamos leyendo un momentico, porque aquí viene la respuesta de Dios. ¿Sí? Capítulo 7, entonces. Versículo 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo, y los sacerdotes se desempeñaron su ministerio. Diga conmigo, yo soy sacerdote de Dios. Los poquitos de este lado sí los oí. ¿Sabe qué dice la palabra? Que usted en Cristo Jesús es rey y es sacerdote. Hemos sido constituidos sacerdotes de Dios. El problema es que a veces en nuestra casa no estamos ejerciendo como sacerdotes. Diga conmigo, yo necesito ejercer como sacerdote de mi vida y de mi familia. Les faltó. Todavía no me creen. Usted necesita desempeñarse como sacerdote sobre su propia vida para bendecir su vida y para bendecir su descendencia. Y si no tiene hijos todavía, para bendecir sus padres. Y si tiene hijos, pues para bendecir sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Porque para eso nos ha constituido Dios. El primer deseo dentro del diseño de Dios es que usted y yo seamos constituidos sacerdotes en su reino, para su reino y para su gloria. De ahí en adelante cada uno tendrá diferentes cosas por hacer. Para los que están confundidos y dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, le digo, el primer punto del deseo de Dios para su vida es que usted sea sacerdote. Cuando ejerza su ministerio sacerdotal, de su propia vida, de su propio corazón, entonces va a comenzar a escuchar la dirección de Dios para su vida. Pero mientras usted no lo haga, usted y sus generaciones seguirán dando tumbos. Mientras usted no alinee su vida a la voluntad y al deseo de Dios, usted y sus generaciones seguirán como los otros reinos. Nada diferente. Todo igual a la gente que vive en tinieblas. Todo lo mismo. Pero vean lo interesante, la reina de Saba escuchó unas historias de que había una gente diferente. De que había una nación diferente. De que había un pueblo diferente, de que había un pueblo que tenía un gran ejército, pero que era un pueblo diferente. ¿Sabe cómo eran los escudos de Israel? Los escudos de Israel eran de oro. Cuando todas las otras naciones tenían escudos de cuero. Como que no lo ha cogido todavía. ¿Sabe cómo era la vajilla de Israel? La vajilla de Israel era de oro. Los cubiertos eran de cuero, mientras en otras naciones sus vajillas y sus cubiertos eran de palo. No la ha cogido todavía. Dios quiere hacer de tu vida, de tu casa, de tu familia, una familia diferente. Diferente. Pero es que había sucedido algo. Ya ellos se habían desligado de la avaricia. ¿Aló? Ya habían pasado la lección de la avaricia. Cuando David
desligó su corazón de la avaricia, trajo prosperidad sobre el pueblo. Y sus oficiales se dieron cuenta del resultado de la avaricia y dijeron, no, ya no queremos más avaricia, queremos adorar a Jehová. Y por eso fue que pudieron traer de lo más importante que había en esa época. ¿Sabe qué? Lo más importante no era el oro. Porque el oro no se lo puede echar a la barriga. Lo más importante en esa época eran los animales. Porque eso sí se pueden echar a la barriga. Pero cuando se desligaron de la avaricia y presentaron una ofrenda chiquitica delante de Jehová. ¿Cómo era la ofrenda? ¿De cuántos miles de bueyes? ¿Cuántos miles de ovejas? ¿Para quemarlos? ¿Y la ofrenda de holocausto a Dios? ¿Usted se imagina cómo olía Israel? A puro asado. ¿Usted ha olido lo rico que huele la grasa del cordero? ¡Ay, qué cosa tan deliciosa! Usted pasa y se le hace agua a la boca. ¿No? En Santander hacen cabrito, mano. Eso huele más sabroso. Y usted pasa y ese olor le da hambre. Pero esta gente ahora, con el asado de tantos bueyes y de tantos corderos, generaron un hambre diferente. Generaron hambre de Dios. Un deseo genuino, auténtico de Dios que trajo gloria sobre Israel. Y si tú desarrollas en ti un auténtico, un genuino hambre y sed de Dios, vas a traer gloria sobre tu vida y sobre tu familia. Aleluya. Ay, poco a poco necesito que la cojan porque aquí viene algo más tremendo todavía. Porque en el capítulo 7, en el versículo 11, por tiempo no voy a leerlo todo, pero quiero que usted lo lea todo en casa. En el versículo 11, miren lo que sucede. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su casa, fue prosperado. ¿Fue qué? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Mire, aquí lo más glorioso, aquí lo más excelso, aquí lo más maravilloso, no es, óigalo bien, no es que Salomón haya prosperado, eso es lo de menos. Lo más glorioso es lo que viene a continuación. Y yo he oído tu oración. Aleluya. Eso es lo mejor de todo. ¿Sabe qué? La prosperidad tiene enemigos. ¿Sí sabía eso? Y cuando hay prosperidad pero no hay sabiduría, la prosperidad se desaparece. Gloria a Dios que Salomón tenía sabiduría, pero no fue lo mismo con su hijo. Pero bueno, eso es otro tema de otra enseñanza. Mientras Salomón estuvo vivo, Dios mantuvo la prosperidad de Salomón. El punto aquí es que lo más importante es que dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Oiga esto, y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿A causa de qué?
de que Salomón hizo una oración conforme a la voluntad de Dios y que su vida estaba conforme a la voluntad de Dios. Pero hay una condición. Ve al versículo 17. Si tú anduvieras delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieras todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no faltará varón que gobierne en Israel. Y esto se cumplió hasta que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos cumplieron con Dios. Y Dios cumplió con ellos. Es decir, como Salomón cumplió con Dios, le cumplió a Dios y sobre todo hizo la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se hizo sobre la vida de Salomón. Ahora, tu tarea, mi tarea, es andar delante de Dios como lo hizo David, como lo hizo Salomón. No quiero decir esto que no cometamos errores, pero tan pronto cometieron los errores, volvieron a Dios y Él escuchó, porque prometió que estarían atentos sus oídos. Que no sea eso una excusa entonces para pecar. Decía, yo peco y después vengo y en paz. No, Señor. Para esto es necesario que suba también un olor de sacrificio delante de Dios. Que tú sacrifiques lo que más te cuesta y que te aparta de Dios. ¿Están conmigo? Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias porque tú eres grande. Yo te doy gracias porque tú eres maravilloso. Porque tú eres glorioso, santo y sublime. Porque tú eres omnipotente, poderoso y majestuoso, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos instruyes con justicia y con verdad. Porque tú nos guías al centro de tu voluntad, Señor. Ahora te pido también, guíanos a orar conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret nos disponemos delante de ti y te pedimos, así como con Salomón, con toda su casa, con todos sus oficiales, levántanos y ayúdanos, Señor, a vivir en el centro de tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, porque tú vives y reinas, porque tú eres poderoso y santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. No te olvides de compartir esta enseñanza en tus redes sociales. Quiero animarte, es más, quiero retarte a que pongas esta publicación en tu muro de Facebook y que invites a tus amigos a ver esta enseñanza. También quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des like al video. Dios te bendiga y te guarde.